es abogado especializado en relaciones internacionales y ha tenido un desempeño en una gran cantidad de temas vinculados también con las comunicaciones. Lo que ellos pueden hacer es... Dirige y acompaña viajes de estudios políticos, tanto ha hecho como a Estados Unidos, varias de ellos, y últimamente había hecho un par a Rusia, ha organizado un par de esos viajes a Rusia que también fueron muy interesantes. En este momento, por supuesto, esa iniciativa está frenada, y es el presidente de la Fundación Cultural, que en el caso del club mantiene una biblioteca circulante. Así que Carlos Reguna es un antiguo refundador de este club en su momento, así que lo tenemos, es un dueño de casa, es un dueño de casa. Y bueno, Juan Francisco Ramos Mejía es un hombre que se ha dedicado también a las relaciones internacionales como paralelo a una intensa actividad como empresario agropecuario y especialista en temas vinculados con eso. Y es administrador de empresas, su título de profesional de formación. Pero en realidad lo importante es lo que ellos van a decir hoy sobre su relación con el tema de la vida de Enrique Shaw, recientemente declarado venerable como un paso inicial o segundo paso de un proceso de beatificación que se ve como muy probable termine afirmativamente. Los dejo pues a ellos en uso de la palabra, pues son los dueños del tema. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Hemos acordado con Juan Francisco que yo haga una introducción general y trate distintos aspectos de la vida de Enrique Shaw. Y luego, como nos pareció que para la audiencia del club lo más importante, lo más relevante era su papel como empresario, entonces va a tratar con más profundidad de ese tema Juan Francisco. Yo voy a tratar en general todo el resto. Me siento un poco inhibido porque nos acompañan algunos miembros de la familia, que seguramente saben de esto muchísimo más que yo. De manera que les pido disculpas si simplemente paso por encima algunas cosas que pueden ser más relevantes, más importantes, pero estoy de alguna manera limitado a los que he podido estudiar por el interés que su figura despierta en todos nosotros. Enrique Shaw nació en el año 21 y murió en el año 62, o sea, 1921-1962. Es decir, que vivió solamente 41 años y los últimos 5 años se vio afectado por un cáncer. De eso realizó una tarea realmente ciclópea que nos sorprende por su variedad, su profundidad y su importancia. El título que elegimos para esta conferencia me va a servir también como índice de los temas que quiero tratar. Hemos dicho que Enrique Shaw fue un caballero cristiano, un marino, un empresario y un ciudadano ejemplar. El título de caballero cristiano hace referencia en general, por supuesto, a su actitud siempre regida por la ética y la religión cristiana, pero en particular porque perteneció a la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, a la cual pertenecemos algunos socios del club, Guillermo Lascano y yo, por ejemplo, y Juan Francisco es la máxima autoridad que hay en la Argentina. Esta es una orden que tiene casi 1000 años ya de existencia, fue fundada en la Primera Cruzada para defender
el Santo Sepulcro de Jerusalén cuando los cruzados tomaron control de Jerusalén y de Tierra Santa. Luego, siendo inicialmente una institución militar, se transformó en una orden civil y hoy admiten un plano de igualdad tanto a caballeros como damas. De hecho, algunas ramas de la orden que están denominadas en general lugartenencias, están conducidas hoy por damas. La sede central está en el Vaticano y hay un gobernador general que es un laico y un cardenal que es el gran maestro. Esta orden hoy tiene como función promover la presencia cristiana, apoyar la presencia cristiana en Tierra Santa, con la oración y con aportes económicos. Enrique Yo fue miembro de esta orden y por eso estamos especialmente ligados a él. Lo estaríamos igual por el hecho de ser un cristiano argentino y por todo lo demás que hizo, pero quería mencionar esto para que se entendiera el primer punto del tipo. Él fue hijo de Alejandro Yo y de Sara Torquist y pertenecía entonces a una familia económicamente en una posición holgada y socialmente vinculada con los niveles más altos de la sociedad argentina. Se casó con Cecilia Bunge y tuvo 9 hijos. Uno de ellos es hoy sacerdote y está destinado en Nairobi, Kenia. Pese a ello, Enrique quiso hacer una formación de su carácter siguiendo un camino distinto, donde no tuviese ningún tipo de privilegios. Él fue al Colegio de La Salle, donde fue en todo momento un alumno sobresaliente, el número 1 del cuadro de honor, pero a los 14 años decidió salir de ese ambiente y probarse en un lugar donde, en una disciplina donde no hubiese tenido ningún, y no tuvo ningún tipo de privilegio, ninguna diferencia con todo lo que se exigía, que era la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Esto lo sometía a la disciplina militar. Los que hemos hecho el servicio militar sabemos que uno en el servicio militar hace absolutamente todo, y así ocurrió con Enrique, que paleaba carbón, pintaba madera y metales, hacía toda clase de trabajos y tenía que obedecer órdenes de sus superiores. Y además, al hacer esto, se alejaba del ambiente social de Buenos Aires, donde él naturalmente tenía una posición muy cómoda. Y se sometía a las condiciones de cualquier cadete y después cualquier oficial en la Marina de Guerra, donde uno se sube a un buque y tiene que hacer lo que tenga que hacer y hasta enfrentar a lo mejor alguna emergencia. En la Marina prestó servicios en distintos buques, entre ellos los acorazados Moreno y Belgrano, de aquella época eran los navíos más importantes de la Marina Argentina. La Marina lo envió a estudiar meteorología a los Estados Unidos, en la Chicago State University, donde también se desempeñó en un grado superlativo, pero él, en su momento... Se desespera porque no sabe qué hacer. Y ya le digo... Hay una interrupción, alguien le está interfiriendo. Hay algún micrófono abierto y estoy oyendo la voz de otra persona. No, ese quería ir conmigo.
Me dice, en tal caso, cuando viene Germán, yo me voy con vos, te llevo para que llegues temprano. Le dije, no, no hace falta algo, quédate, ¿no? Porque no nos podemos quedar los dos porque no sé qué. Yo no sé qué pasa. Cancelar los Chau, audios. chau. Florencia, ¿Hay algún audio conectado que hace que estoy oyendo una conversación de dos Es el personas? audio justamente de Florencia. Ah, Sí. deben haber llamado Ahora ya está desactivado, Carlos. Está bien, bueno, sigo. Espero que se haya entendido lo que dije hasta ahora. Está perfecto. No, sí, sí. Quiero señalar además que fue el oficial más joven, graduado como oficial más joven de la historia argentina, de la Marina Argentina. Pero cumplido esta función en Estados Unidos, este estudio en Estados Unidos, comprendió que él tenía que desarrollar su actividad como cristiano en otro ámbito. Y llegó a pensar que su ámbito natural era ser obrero. Había aprendido oficios y estaba dispuesto a aprender todos los demás. Y pensó que ese era el camino, pero lo convencieron de que en realidad, con la capacidad que él tenía, su inteligencia, su preparación, sus vinculaciones, iba a tener un papel mucho más importante que desarrollar en el ámbito empresario. Y es allí entonces cuando pide la baja de la Marina como teniente de fragata en ese momento y se dedica entonces a la actividad económica. De eso va a hablar Juan Francisco, de manera que yo lo salteo. El último punto del título es que fue un ciudadano ejemplar, porque él no se limitó a cumplir en grado excelente cada una de estas funciones particulares que fue desempeñada. Al mismo tiempo, desarrollaba una actividad muy intensa en otros campos. En el campo empresarial hizo quizá lo que puede ser su tarea más descollante, que fue crear la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es hoy la institución que más impulsa su santificación, es decir, todo el proceso de beatificación ahora y de santificación en el futuro. Fue su primer presidente, pero además colaboró en la fundación de la Universidad Católica Argentina, de la Casa del Libro y de Cáritas. En Cáritas tuvo un rol que vale la pena destacar, que es que coordinó la ayuda humanitaria que la Argentina le brindó a Europa después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Uno pierde noción, teniendo la cantidad de problemas que tiene la Argentina hoy, viendo nuestra situación, que en esa época la situación era la inversa. Nosotros estábamos, por supuesto, no habíamos sufrido nada durante la guerra y estábamos en muy buena posición, tanto en reservas de oro como en una cantidad de otras cosas. Y Europa estaba destruida. Y la Argentina entonces realizó una tarea importante de ayuda. La ayuda que se canalizó a través de Cáritas la coordinó Enrique Yo. Él no fue un dirigente político, pero sí tenía conciencia de la importancia de la política. Contribuyó a redactar las bases programáticas del Partido Demócrata Cristiano Argentino y estuvo preso. Cuando el gobierno de Perón, en los últimos años de su segundo mandato, tomó actitudes y medidas muy contrarias a la Iglesia, sabemos que ese proceso culminó con el incendio de varios templos, él resistió esta política y fue detenido
2 veces. Hoy estamos en presencia entonces de un proceso que podría llevar a la canonización y que haría entonces que Enrique Llo fuera el primer santo empresario del mundo. Es decir, que se transformaría un argentino en un modelo a seguir para todos los empresarios cristianos en el mundo entero. La vía que se está siguiendo es la llamada de las virtudes heroicas o en grado heroico. Hay 4 vías distintas para alcanzar la santidad. Hago una digresión. Mucha gente cree que santos son solamente aquellos que la Iglesia proclama como tal con el procedimiento de canonización. En realidad, todos estamos llamados a la santidad y hay muchísimos más santos de los que han sido declarados como santos. Los que la Iglesia proclama como santos son aquellos que por distintos indicios Dios quiere que se destaquen, que se sepa que fueron santos y que sirvan de modelo, de inspiración a todos los demás cristianos. Pero entonces existen sí vías para demostrar que no solamente alcanzaron la santidad, sino que hay indicios que muestren que esto tiene que ser proclamado, tiene que ser demostrado para que otros sepan que esto ocurrió y que de alguna manera tomen como modelo a ese santo. Como digo, hay varias vías. Esta es la de la vía de virtudes heroicas, es decir, el caso en que un cristiano cumple con todas las obligaciones de un cristiano en un grado heroico, en un grado extraordinario. Hay 5 pasos, esto se postula, pasa toda una revisión, hay una congregación para la causa de los santos, que es la que funciona en el Vaticano y controla todo, pero el procedimiento empieza en el lugar donde él ha actuado, en la diócesis donde él vivió, murió, trabajó. Hay algunos datos importantes que voy a señalar, que en el procedimiento han intervenido algunas personalidades que hoy ocupan los cargos máximos de la Iglesia Universal y de la Iglesia Argentina, porque el encargado de revisar todos los escritos para determinar que todo lo que había escrito Llo durante su vida, tanto lo que se publicó como eventualmente documentos no publicados, fue el entonces sacerdote Poli, que hoy es la máxima autoridad argentina en la Iglesia. Y el cardenal Bergoglio tuvo un papel importante en varias de estas etapas y ahora es el Santo Padre que debería ser el último en decidir el último paso que nos llevaría a demostrar la santidad. Hay algunos requisitos adicionales para la beatificación, que es de lo que estamos tratando y estamos rezando para que esto ocurra. Se requiere un milagro, que se demuestre un milagro que por supuesto siempre es realizado por Dios. Los seres humanos, nadie, por más santo que sea, realiza ningún milagro. Los milagros siempre los realiza Dios, pero los santos o aspirantes a santos interceden ante Dios con un pedido en nombre de personas que necesitan eso, o para cumplir cualquier otra finalidad religiosa. Para ser declarado santo se necesitan 2 milagros. Y entonces termino
haciendo alguna aclaración sobre lo que es un milagro, y estoy muy lejos de poder agotar el tema, pero lo único que quiero señalar es que mucha gente cree que los milagros implican necesariamente violaciones a las leyes naturales. En realidad, se supone que nunca o casi nunca implican violaciones a las leyes naturales. Las leyes naturales han sido establecidas por Dios y no parece haber motivos para que Dios viole deliberadamente esas leyes. En general se trata de hechos extraordinarios que superan nuestra capacidad para realizarlos, pero que eventualmente con una tecnología mucho más avanzada se podrían hacer sin violar las normas, las leyes naturales. Y a veces ni siquiera eso. A veces consisten simplemente en predecir que algo va a ocurrir cuando la predicción es imposible para todos nosotros. El milagro de Fátima, por ejemplo, que ocurrió en octubre de 1917, consistió en que 3 pastorcitos predijeran que al mediodía de determinado día, es que ese día, digamos, pero lo habían predicho un mes antes, el sol se iba a mover de determinada manera. Se reunieron miles de personas. El cálculo va de 10.000 a 80.000. Había un gobierno completamente anticlerical que si hubiera podido, hubiera cancelado todas las actividades de la iglesia. La Virgen les había anunciado a estos pastorcitos que no lo podía hacer ningún científico, mucho menos estos chicos que no sabían absolutamente nada. Ese día apareció el sol a través de una muy densa niebla que permitía entonces verlo sin dañarse los ojos. Y la ciencia sabe perfectamente que existe un efecto óptico que cuando eso ocurre, cuando esa niebla está presente, el sol parece moverse. Aquí no hubo nada extraordinario que no se pudiera explicar, pero lo extraordinario era que un mes antes esto se hubiera predicho. De manera que los milagros habrá que, espero que se puedan probar, no uno, no dos, sino muchos milagros que se han realizado por intercesión de Enrique Yo, y que contemos con este santo argentino, en un momento además en que la empresa está siendo atacada, particularmente en nuestro país, que los empresarios muchas veces tienen una mala fama, que se generan conflictos entre los empresarios y los obreros. La izquierda trabaja sobre la idea de una necesaria lucha de clases, y el cristianismo precisamente demuestra que esto no es así. Muchas gracias. Juan Francisco, tenés la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero que quiero mencionar es que Enrique, aunque no llegue a ser santo por la causa de que los milagros necesarios no puedan ser probados, yo creo que su ejemplo es propio de un ser superior y todos nosotros lo tenemos que seguir. Es un ejemplo que debe ser seguido. Tiene una capacidad absolutamente inusual de volcar a la vida diaria la oración que meditaba, estudiaba, pensaba, rezaba y aplicaba en todos los momentos de su vida. Esto es una cualidad que no todo el mundo, o casi nadie, tenemos. La virtud de la caridad, en su sentido más amplio, la aplicaba a todos los campos de la vida, no solo en los aspectos económicos, miraba al prójimo y se mimetizaba con sus necesidades. Manifestaba una gran cercanía y fraternidad con el prójimo, con el objetivo de humanizar el ámbito laboral. Para conocer su pensamiento, acudimos a sus escritos, libros y testimonios de quienes lo conocieron. Y de ahí fuimos sacando todos estos elementos que voy a tratar de ir, o algunos de ellos que voy a tratar de ir mencionando.
En 1944, a los 23 años, solamente 23 años, escribió Los peldaños del amor, que son normas generales, metas y premisas para poner en práctica diariamente y que van desde la participación diaria en la misa, la bendición de la mesa, el rezo del rosario, la práctica de la alegría, la humildad, mansedumbre y otras virtudes. Como empresario, era muy condescendiente con su personal y para muchos se decía que se le iba la mano, pero por otro lado era muy exigente en el cumplimiento del deber y valora el trabajo como un don superior. En 1959, con solamente 38 años, tiene una muy activa participación en el Congreso Eucarístico de Córdoba. Allí hace una clara exposición sobre los deberes, obligaciones de los empresarios. Allí nos dice que por otro lado, que los empresarios son muchas veces injustamente atacados, subestimando el esfuerzo en el cumplimiento de su misión y generalmente no son suficientemente estimulados. Esto es un llamado de atención a otros sectores. La actitud de los dirigentes de empresas debe ser ante todo la que Cristo nos enseñó en el Sermón de la Montaña. Y es allí que hace un análisis de las bienaventuranzas en todo lo que puede tener de aplicación a la vida empresaria y son propias de un verdadero teólogo. Son realmente destacables, merecen ser leídas. Las bienaventuranzas, dice, son un sinónimo de felicidad y constituyen un estímulo a la acción. En cuanto a los deberes y la acción de los empresarios, nos señala el mandato bíblico de dominar la tierra y la parábola de los talentos. Nos inducen a estar en la cabeza de todo adelanto técnico que libere al hombre y multiplique su actividad creadora y evite todo desperdicio material que lo deje un beneficio espiritual y que nos deje un beneficio espiritual además del material. Hay que promover el progreso técnico y de la alma cristiana como lo promueve la encíclica 40º año de Pío IX, que insiste también en el principio de subsidiariedad. Enrique publicó un libro y lo tituló con las palabras del mandato divino y dominar la tierra. El trabajo es un indicador de las posibilidades del dominio humano sobre la creación. Para lograr cualquier cosa, lo más importante es ponerse a trabajar duro y parejo. Luego, con alguna capacidad de síntesis y organización, van saliendo las cosas. Pero él nos dice, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Es necesario divulgar la verdadera dignidad, el sentido y el gran valor sobrenatural del trabajo. Antes del cristianismo, eso era propio de los esclavos, pero Jesús quiso nacer en una familia de artesanos y ser trabajador él mismo. El trabajo tiene una función social, sirve al bien general y es un lazo de unión del hombre con la naturaleza y con los otros hombres. Mediante el trabajo, llevamos a la práctica el dominio que Dios ha concedido al hombre sobre la naturaleza y más aún colaboramos con Dios en la obra de la creación, prestando un servicio a Dios y haciendo un bien a la sociedad. Por el hecho de ser hombres, aunque no fuéramos cristianos, pero mucho más siéndolos, tenemos el deber de mejorar el mundo. Como la parábola de los talentos, no solo debemos ser agradecidos con los dones recibidos, también debemos hacer fecundar. La empresa debe aumentar de forma ininterrumpida su rendimiento, debiendo hacer producir al máximo a todos sus factores. Ella también debe cumplir con la parábola evangélica de los talentos. Debemos trabajar por la elevación del hombre. Somos los responsables de la ascensión humana de nuestro personal, sin trabar por eso su legítima iniciativa y su necesaria responsabilidad. Debemos multiplicar los bienes. Somos agentes multiplicadores de bienes, agentes superadores de diferencias sociales. La empresa es una comunidad de vida. Y el afán de lucro es el necesario beneficio y aliciente para poder invertir, crear trabajo y en consecuencia mejorar el salario. Después, en muchos de sus escritos, pude rescatar algunas de sus máximas o premisas. Y de allí le voy a rescatar algunas que me parecen importantes. Él nos dice que tenemos que ser amistosos, bondadosos, suaves y mantener una atención sonriente que haga aflorar las buenas cualidades de la gente. La magnanimidad es la capacidad de ver lo bueno que hay en los demás. Debo mortificarme
Por ejemplo, ser amable con quien me molesta. Debo ser manso, dulce, de rostro no ceñudo, sino jovial. Por cada minuto de oír, 5 minutos de hablar y entonces conversar, no discutir. En la fábrica hay que escuchar, no pontificar, no ir al grano, ser simpático hasta con lo que no estoy de acuerdo. No basta con las buenas intenciones, se debe responder a las necesidades de los demás, ser como los demás necesitan que seamos. Y después nos dice también, para juzgar a un obrero hay que amarlo al que trabaja, amando al que trabaja se consiguen mejores resultados. En mi profesión debo ser manso, menos rabioso, más caritativo, tener mejores modales, mejor trato, más benevolencia con los demás. Y una cosa por último, muy importante, que siempre hizo una cuestión y siempre trató toda la vida de hacerlo, que es sonreír. Que todos asocien nuestro nombre con un buen recuerdo, con una sonrisa. Él siempre decía que sonriendo se conseguían más cosas. Por último, les quiero contar que hizo mucho hincapié en todo el tema del despido. Él mandó a Rigoló, la empresa donde él era director general, mandó una circular porque había mucha presión con los despidos y había una situación social y económica muy complicada. Entonces mandó una circular a todos sus capataces y a todo su personal. En él decía que el trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación por ello es un mal moral antes que un mal económico. Sus consecuencias han de ser cuidadosamente ponderadas antes de efectuar despidos y mismo suspensiones. Primero, la desocupación es antes que nada un mal moral, porque afecta con un conjunto de sufrimientos a seres humanos en su carne y en su corazón. 2. La desocupación es un mal moral porque atenta contra la dignidad de los hombres afectados por ella. Y 3. La desocupación es un mal moral porque viola los designios de Dios, que quiere que el hombre trabaje y obtenga de su trabajo los medios para vivir y los suyos una vida humana útil a la comunidad. En una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación. Por ello, de dar a los capataces un instructivo de la conducta a seguir. Entonces dice, por lo tanto, en los periodos de dificultades económicas no debe ser el despido la primera solución a encarar, será por el contrario, la que se tome cuando no haya otro remedio. Los señores jefes y oficiales deben hacer un esfuerzo especial tendiendo a ocupar en forma realmente útil al personal excedente. Y después dice, lo anterior se aplica a quien de veras quiere trabajar, no hacer nada para evitar tener gente que roba o pone trabas a todo. Eso es disminuir la posibilidad de mantener trabajando a quienes lo necesitan y buscan progresar. En resumen, nuestra actitud debe ser clara y a la vez serena, no demagógica, no hacer promesas ni amenazas, sino un esfuerzo consciente y sostenido para que la mayor cantidad posible de personas que de nosotros dependan y si lo quieren de veras puedan tener un trabajo estable, aun en el caso que no nos lo agradezcan. Bueno, como vemos, Enrique Yo fue muy claro y en la defensa del trabajo, cosa que no hacen, la dignidad del trabajo, cosa que no hacen nuestros políticos actualmente, en la defensa del empresario y sus obligaciones, pero también en la defensa del trabajo, del trabajador y sus obligaciones también. Por último, les quiero contar que él fue el autor del proyecto original de las cargas sociales, que fue un fondo, fue redactado el proyecto por él, y en base a estudios que realizó ACDE, y él fue el que redactó el proyecto de decreto ley que se sancionó oportunamente. Eso se mantuvo con el 5% de las cargas sociales de ese momento. Finalmente, les quiero contar que pocos días antes de morir, fueron los obreros de Rigoló a dar transfusiones de sangre para que se necesitaban por sus operaciones. Después de una transfusión de sangre donde muchos obreros de Rigoló fueron, se dice que dijo, muero contento porque muero con sangre obrera en mis venas. Bueno, esto más o menos es un pantallazo de lo que fue la conducta de un hombre digno de ser imitado y que como empresario cumplió con su rol de empresario plenamente, pero cumplió también con su rol de un empleador magnánimo y generoso con sus empleados, a quienes cuidaba permanentemente.
Nada más. Gracias. Robert. Me gustaría aclarar, además agregar algo que omití para no tomar inicialmente demasiado tiempo, pero creo que tenemos tiempo ahora. Quería mencionar también que en alguna medida mostró una visión de futuro que es sorprendente, porque también integró el Sierra Club, que es una institución fundada en los Estados Unidos a fines del siglo XIX para proteger el planeta, una institución interesada en la ecología, que no era un tema que en la primera mitad del siglo XX no fuera algo de lo cual tuviéramos la conciencia que tenemos hoy en el siglo XXI. Más vale, todos empresarios, obreros, políticos, si hablábamos de algo, hablábamos del desarrollo, queríamos fábricas, queríamos chimeneas, queríamos todo lo que implicase avanzar económicamente, que la preocupación por el planeta existiera en ese momento. Sin embargo, algunos visionarios en Estados Unidos crearon el Sierra Club y Enrique Shaw fue miembro. Gracias. Muchas gracias. Realmente ha sido afortunado la elección que hizo Juan Francisco para el cierre, porque toca cosas muy actuales, muy del momento presente. Tal vez el milagro que hay que pedir es devolver el concepto de dignidad del trabajo, ¿no es cierto? Eso sería un gran milagro para nuestro país. Vamos a ahora tomar algunos comentarios y personas que quieren intervenir. ¿A quién tenemos, Florencia, en primer término? Yo no pedí la palabra, pero quería complementar algo que dijo Juan Francisco recién. Como porteña de nacimiento, pero pinamarense de corazón, quiero complementar que por comentarios de gente grande cuando yo era chica en Pinamar, que no fueron algunos obreros, fueron filas, cuadras y cuadras de obreros de Rigoló para dar sangre a Enrique Shaw. Gracias. Solo eso quería complementar. Florencia, ¿tenemos gente anotada? No, porque están tímidos hoy. No, despedimos, sí, por favor. Debe haber algunas personas que han tenido conocimiento directo acá presente de Enrique, así que si alguno quiere dar un testimonio o hablar sobre cosas que haya conocido directamente o por indirecta persona que sea relevante para enriquecer nuestra conversación, tenemos tiempo para poder escucharlo. Muchas gracias. Están dos de las hijas, Roberto, están dos de las hijas, está Isabel Shaw, Elsa Canales, están varias nietas, escrito. Quizás nos pueden aportar más a la charla de hoy. Yo quisiera agregar algo. Ricardo, ¿quién más pidió la palabra? Ahí está. Yo recién o escuché mal, Carlos, o tú dijiste que él había sido miembro del Serra Club. Sí. ¿Sí? Sierra Club. Bueno, el Serra Club no tiene como propósito principal la defensa del medio ambiente, ni de la tierra, ni nada de eso. No es una cosa ecológica, es simplemente el sostenimiento de las vocaciones sacerdotales. Ese es el único fin que tiene el Serra Club. Y que él estuviera en el Serra Club lo sé porque mi padre también estuvo metido ahí en el Ricardo Murta, el veterinario, estuvo vinculado con el Serra Club, pero nada que ver con lo ambiental. Quería aclarar eso nomás, Carlos, perdón. La página del club dice lo que estoy diciendo yo. Puedes entrar a la página hoy. A lo mejor
ampliado. Yo, Puede haber ampliado no, está bien. Antes de afirmar esto, que lo sabía de propio conocimiento, entré recién y justamente dice que el Serra Club es el promotor de las vocaciones sacerdotales. Con ese fin fue fundado, y en todo caso, si cambió la orientación, lo habrá hecho en los últimos muy pocos años, ya muy reciente, no de origen. Toda su página está hoy dedicada a esto. No sé, yo lo vi ayer, pero no quiero discutir si me parece muy importante la promoción de las vocaciones sacerdotales. Vocaciones sacerdotales. Yo soy miembro del Consejo Consultivo de FONSAC, que hace la otra etapa, promovemos la formación de sacerdotes. Me parece que, por supuesto, para un cristiano es más importante eso porque es específico de la tarea de un cristiano. Pero el Sierra Club habla extensamente de esto. Su sede es en San Francisco. Y, sí. Perdón, me parece que están hablando de cosas distintas. El Sierra Club y el Serra Club. El Serra Club es el que dice Ricardo Murta y el Sierra Club es el que dice usted, Carlos Regúnaga. Es una isla diferencia. Lo acabo de buscar. Por eso, perdón, Carlos, por eso pregunté lo del Serra, lo dije, pero claro, tenemos una dificultad con el sonido, evidentemente. Discúlpame. Bueno, creo que se aclaró la posibilidad de la homonimia falsa, digamos. ¿Pero los dos clubes tienen su sede en San Francisco? Sí, el Sierra. El Sierra, acabo de buscarlo, el Sierra está en San Francisco y se dedica al medio ambiente. El Serra es una organización dedicada, como dice Ricardo, a la parte confesional. Entonces hubo una confusión efectivamente en lo que estábamos hablando, ¿sí? Bueno, muchas gracias porque las aclaraciones siempre enriquecen también. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro comentario para hacer de alguna de las personas que, repito, nos quieran aportar algo? En caso contrario, iremos cerrando, pero me gusta. Yo quiero sí. Un comentario más. Adelante, ¿Puedo? Juan Francisco. Sí. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos los miembros de la familia Shock que están acá escuchando, que la verdad que es un peso muy grande para Carlos y para mí, que yo nos esté escuchando, porque te imaginas que tiene un conocimiento sobre Enrique y yo muy superior, en el cual nosotros diríamos que casi somos unos insolentes en pretender hablar. Yo le pedí una oración antes de empezar esto para que no me saliera mal, porque te imaginas que el peso es muy, muy grande y la responsabilidad muy grande. Así que les agradezco mucho a ellos su presencia y su colaboración en todo esto. Nada más, gracias. Sí, yo agrego que efectivamente pido disculpas de que puede haber habido algún error y sobre todo de lo limitado de lo que podíamos expresar, pero que lo hemos hecho con un gran cariño, un gran respeto, honrados de que se nos haya pedido hacer esta pequeñísima contribución a difundir la imagen, la historia, la obra de Enrique Shaw. Bueno, le agradecemos a todos los presentes y realmente creo que debemos, desde la perspectiva tanto humana como espiritual, desde cada uno desde su ángulo, y impulsar y trabajar para que realmente recuperemos el derecho de ver de la dignidad del trabajo. Si nosotros estudiamos los tratados internacionales, los tratados internacionales consideran un deber de trabajar y un derecho también. Así que este concepto... Robert, se te muteó el micrófono. Sí. No sé dónde me
La participación de la persona humana en el desarrollo de la creación del mundo como, es su verdadera imagen de dignidad, que es la que todos queremos ver renovada. Y por eso digo, precisamente en nuestro país, tenemos que recuperar ese concepto, ya sea por esfuerzo, por oración, por el camino que sea, Dios nos ampare y podamos... Lo siento. Podamos de alguna manera lograr... Se termina la sesión. Gracias, Muchas muchas gracias. Muchas gracias, son bienvenidos al club. Esto ha sido grabado, así que lo pueden ver en YouTube, si quieren repetir, ver alguna de las partes. Lamento las interrupciones que hemos tenido, esos ruidos raros que han introducido, pero normalmente no ocurre. Pero ha sido un gran esfuerzo, sobre todo de Juan Francisco, desde allá tan lejos. Y bueno, espero que reditúe digamos, en renovar nuestra esperanza de que esto mejore. Muchas gracias. Fernán Elizalde, perdón, Fernán Elizalde pide la palabra. Bien. Antes de cerrar, yo quisiera primero felicitar a Reguna y a Pancho Ramos Mejía, porque son pocos los que se animan a encaminarse en este ruedo de oradores sobre la vida de Enrique Yo, y yo les agradezco expresamente por su esfuerzo y por su dedicación. Pero paralelamente me gustaría, si fuera posible, no sé si hay tiempo, tener una pequeña visión adicional de cómo era su vinculación con la Orden del Santo Sepulcro, porque realmente siempre se ríe con oración. La versión tiktokera. Bueno, ahí se está acordando algo. ¿Se entiende? Lo que yo pretendía era saber algo más de la vinculación de Enrique Yo con el Santo Sepulcro. Me gustaría saber en qué tipo de Juan cosas Francisco es parecidas. el que está conectado todavía. No sé si salió de la conexión. No, están los dos, están Carlos y Juan Francisco. Sí. Bueno, creo que es una especial para Juan Francisco, me parece, ¿no? Sí, lo que yo sé es que Enrique Yo era muy amigo de Hernando Campos Menéndez, inclusive en casi todas las fotos se ve a Hernando Campos junto con él. Hernando Campos había entrado en la orden, fue el que lo hizo entrar a Enrique Yo, y Hernando Campos ingresó inclusive 2 veces a la orden, porque después cuando la orden fue reorganizada y la volvió a traer a la Argentina Ruiz Moreno, Hernando Campos Menéndez volvió a ingresar. Entraron Bruce Alís, Hernando Campos y Enrique Yo. Eso es todo lo único que sé. Gracias. Parte de los primeros que empujaron en el inicio la causa del futuro santo, que yo creo que va a ser santo, así que Brusalis y Hernando Campos fueron 2 de los primeros. Bueno, gracias a todos, Pancho. Gracias. Muchas gracias. Las intervenciones espontáneas siempre son bienvenidas. Muchas gracias y buenas tardes. Quería decir algo. Carlos, quería decir algo, Roberto. No yo, sino que me pareció que el padre Saguié estaba levantando la mano, no sé si para despedirse o porque quería decir algo. Ahora veo que sí. Perdón, no lo había visto. Yo tampoco. Adelante. Bueno, si me escuchan, hemos escuchado realmente un lindo testimonio de alguien que ha estado entre nosotros y que no tiene ningún desperdicio y que se no poner de lo suyo. La excelencia absoluta no la vamos a tener acá, sino cuando lleguemos allá, al cielo. Lo importante, mis queridos, es recordarnos que estamos de paso. Y al estar de paso, conviene que cada día tratemos de ganar un poquito más del cielo. Y nadie nos va a pedir más de lo que Dios nos está dando. Así que lo que yo les sugiero, y me sugiero a mí mismo también,
de que multipliquemos nuestras acciones. Esta vida que parece tan larga no lo es, pero la vida eterna, podremos lamentarnos de no haber hecho en estos 80, 90, no sé cuántos años nos pueden hacer durar en este tiempo, depende de la obra social que tengamos. Es importantísimo entonces tener en la figura de una persona que vivió 41 años entre nosotros y que dejó sembrado no solamente su impronta tan personal, buscar cosas aprendidas, las que podía, en su tarea de empresario. Pero qué lindo es ver que se haya difundido y se siga difundiendo la figura de Enrique Llo. Porque, insisto, habrá habido otros empresarios y demás, pero en este momento tan importante de nuestro tiempo, y ni hablar de nuestra patria, el hecho de que haya un empresario que haya dejado todo por servir a Dios, y saben ustedes que había quedado huérfano de mamá, y él adoptó, a los 13 o 14 años, adoptó a María Santísima como su madre. Es una cosa importante porque él constantemente hablaba y le pedía a la Virgen y la Virgen lo ayudaba. Discúlpenme la cháchara porque en realidad no correspondía que me metiera, pero ya que estoy ahí y me denuncio la presencia, por lo menos sepamos nosotros que cada uno de nosotros, como dice Madre Teresa de Calcuta, puede aportar unas gotitas. Y el océano es muy grande, pero las gotitas de cada uno pueden hacer un océano, sobre todo un océano que busque la paz. Y hablan tanto del odio, y el odio se hace odiando, y el amor se hace amando. Amemos a nuestros enemigos y recemos por los que creemos que son malos, para que se hagan buenos. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé la fuerza necesaria para ser sus testigos, porque termino recordándome y recordándoles, mis queridos. Dice el profeta Oseas, y lo recuerda poéticamente San Juan de la Cruz: en la tarde de la vida será juzgado en el amor, en cómo hemos amado a Dios en los hermanos. Gracias, que María Santísima nos cuide. Muchas gracias. Algunos de los que estuvieron en Concepción del Uruguay tal vez recuerden que visitamos la iglesia de Concepción del Uruguay y el pintor que había redecorado la iglesia esa había hecho un fresco en la cúpula y entre las personas que estaban allí, los santos que figuraban, había puesto la imagen de Llo. Eso nos lo marcó la persona que hizo la visita guiada. Fue una iniciativa del pintor, evidentemente, pero nos llamó la atención en aquel momento. Yo no creo si estoy confundiendo algo, pero por las dudas lo comento, porque creo que hubo otras personas presentes que a lo mejor recuerdan este episodio. Nada más pero me parece que eso fue en el Palacio San José. Fue así que... No, en la iglesia de Concepción del Uruguay, que la habían pintado un pintor que había renovado la iglesia, donde sí están enterrados los restos de Urquiza. Bueno, Fernán Elizalde tiene algún comentario para hacer. Sí, yo estuve presente el día que se hizo la inauguración de esa reforma en la iglesia, en la parroquia de Concepción del Uruguay. Esto fue un pedido expreso de los sacerdotes que estaba como párroco, no me acuerdo el nombre ahora, con la autorización de Monseñor Jorge Lozano, hoy obispo de San Juan, que también participó en aquel evento. Sí, realmente fue impresionante, porque fue la primera vez que yo vi algo donde un laico, que todavía era siervo de Dios, simplemente, ni siquiera era venerable, fue colocado en ese fresco en los techos de la parroquia. Bueno, valga la anécdota, pues, para el recuerdo. Muchas gracias a todos. Bueno, chao. Ahora sí creo que nos... Gracias.